El 20 de marzo de 2026, el MV Ondius, un buque de expedición diseñado para resistir las condiciones más extremas del planeta, soltó amarras en el puerto de Ushuaia, Argentina. A bordo, 149 personas de 23 nacionalidades diferentes brindaban por una travesía épica que los llevaría a través de las islas más remotas del Atlántico Sur. Sin embargo, en algún rincón de la estepa patagónica, un enemigo microscópico se había filtrado. El hantavirus, vinculado habitualmente a la exposición ambiental con orina o heces de roedores infectados, se convirtió en un polizón silencioso. Lo que comenzó como un viaje de avistamiento de aves pronto se transformaría en una crisis sanitaria internacional, bajo la estricta vigilancia del Reglamento Sanitario Internacional. La tragedia mostró su rostro cuando los primeros pasajeros manifestaron síntomas que inicialmente se confundieron con una gripe común: escalofríos, fiebre persistente y dolores musculares profundos. La naturaleza engañosa de este virus permitía que los afectados se sintieran mejor por un periodo muy corto, solo para desplomarse 1 o 2 días después, con una dificultad respiratoria catastrófica. La OMS confirmó, tras análisis de laboratorio, que de los 6 individuos afectados inicialmente, 3 habían fallecido y 1 luchaba por su vida en cuidados intensivos. El diagnóstico era claro y aterrador: una enfermedad respiratoria grave, que progresaba con una rapidez tal que dejaba poco margen para la intervención médica tradicional. Para finales de abril, el MV Ondius ya no era un buque de recreo, sino una unidad de vigilancia epidemiológica custodiada por el horizonte del Atlántico. Tras una escala en la remota isla de Santa Helena, un ciudadano británico enfermó gravemente, mientras una pasajera alemana moría a bordo víctima de una neumonía fulminante. El pánico comenzó a filtrarse por los pasillos. Los síntomas evolucionaban de una simple tos seca a náuseas, vómitos y una sensación de indisposición general que precedía al choque respiratorio. La OMS, a través de sus canales oficiales, informó que se estaba llevando a cabo una secuenciación detallada del virus para entender si se enfrentaban a una variante con una capacidad de contagio humano superior a la normal. La situación alcanzó un punto crítico cuando la tripulación empezó a mostrar signos de infección, obligando a la Organización Mundial de la Salud a coordinar evacuaciones médicas de emergencia para 2 pasajeros sintomáticos. El organismo agradeció la rapidez de los Estados miembros, pero advirtió que, aunque es raro, la transmisión entre personas era la hipótesis central de trabajo en este brote. La Operación Esperanza de la Ciencia se centraba ahora en realizar pruebas de laboratorio adicionales, mientras el barco permanece en un limbo geográfico. El hantavirus, con su letalidad característica, se mueve ahora entre los camarotes, convirtiendo cada interacción en un riesgo de salud pública, que requiere monitorización constante. Cuando el MV Ondius llegó frente a las costas de Praia, en Cabo Verde, la esperanza de tocar tierra se desvaneció ante la negativa de las autoridades locales por proteger la seguridad nacional. Bajo el sol tropical, el buque quedó varado, mientras los pasajeros, incluidos 14 españoles, vivían bajo protocolos de higiene extremos. La OMS facilitó la comunicación entre los operadores del buque y los puntos focales nacionales para evaluar el riesgo de los sobrevivientes a bordo, quienes enfrentaban la angustia de ver a sus compañeros ser evacuados en aeronaves medicalizadas. El ambiente se mantiene en una calma tensa, mientras el mundo recibe noticias sobre el brote a través de los boletines oficiales de la salud internacional. A bordo, la vida se reduce a la vigilancia de los síntomas. Cualquier aparición de náuseas o una ligera tos seca se convierte en motivo de aislamiento inmediato. Los expertos de la OMS insisten en que la enfermedad empeora rápidamente, pasando de una indisposición leve a una insuficiencia orgánica en cuestión de horas. La prioridad absoluta es el apoyo a los pasajeros restantes y la recolección de muestras biológicas para completar el mapa genético del brote. Mientras tanto, el MV Ondius se prepara para navegar hacia el norte, buscando un puerto seguro en las Islas Canarias que estuviera dispuesto a gestionar una investigación epidemiológica de esta magnitud sin precedentes. Finalmente, España confirmó que abriría sus puertos en las Islas Canarias para recibir al buque y realizar la desinfección completa. La llegada supondría un desafío logístico: recibir a personas que habían convivido con un virus que puede saltar entre humanos en contactos muy estrechos. Las autoridades sanitarias españolas, en coordinación con la OMS, preparan zonas de aislamiento para los casos sospechosos, basándose en la información de que el riesgo para la población general es bajo, pero el manejo clínico de los contagiados es de alta complejidad. La secuenciación del virus en laboratorios españoles será la pieza final del rompecabezas para entender cómo un brote nacido en el fin del mundo llegó a paralizar un crucero en el Atlántico. El caso del MV Ondius quedará en la historia como un recordatorio de la rapidez con la que una amenaza ambiental puede transformarse en una crisis humana. Mientras el barco se perfila contra el horizonte canario, la ciencia honra a las 3 víctimas neerlandesa y alemana,
cuyas muertes impulsaron una respuesta global coordinada. Al final de este viaje, queda la lección de que la vigilancia sanitaria y la transparencia informativa son las únicas armas eficaces contra los enemigos invisibles que habitan en los rincones más remotos. El Ondius llegará a puerto, pero el relato de sus 40 días de oscuridad y ciencia permanece como un hito en la medicina preventiva del siglo XXI.